dará. En el estudio de hoy, que vamos a estudiar la sexta copa, precisamente vamos a seguir viendo señales de cuán cerca está esto que hemos cantado, de que Cristo ya viene y que nos viene a buscar y que nos va a llevar a la mansión. Hermanos, la vida cada vez se pone más difícil. Estamos experimentando estos tiempos de invierno bien severos. No solamente en el verano es más severo el calor, pero ahora en el invierno más severo el frío. Y hay otras señales que a veces no nos damos cuenta ni conocemos, y eso es lo que nos ayuda el estudiar la palabra. He dicho en otras ocasiones que desde el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, ya el resto no nos incumbe a nosotros como iglesia, porque ya vamos a estar en esta mansión celestial. Pero todo el libro de Apocalipsis es escritura, es inspirada por Dios, es útil. Y tenemos que sacar alguna utilidad de cada parte de esta carta, aunque sabemos que está hablando de otros tiempos y hacia otras personas. Y lo más que podemos hacer, hermanos, es seguir aprendiendo para cuando el Señor nos dé la oportunidad de testificar, de dar testimonio, de hablarle a otros, de que verdaderamente se preparen, porque Cristo viene pronto. Vamos a estar viendo la sexta copa que se encuentra en el capítulo 16 de Apocalipsis. Esta copa va a producir unos efectos misteriosos, va a presentar varios temas. Los versículos del 12 al 14 es el efecto de la sexta copa. El versículo 15 trae una admonición del Salvador, y el versículo 16 la convocación de las tropas enemigas para la batalla de Armagedón. Esta sexta copa representa solo 4 versículos de este capítulo 16 y tiene mucho que ver con el río Éufrates, según el versículo 12. Leamos. Apocalipsis 16, 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. He traído un mapa, usted lo puede después al final del culto acercarse y ver cuán grande es este río, desde donde empieza hasta donde termina, y que verdaderamente se seque es una gran señal. Su nombre significa copioso y es uno de los grandes ríos de Asia Occidental y del mundo. Está formado por la unión de dos afluentes, el Murat, que nace en Armenia, entre el lago Van y el monte Ararat. Muchos de nosotros conocemos el monte Ararat, que es el monte más alto del mundo, así que cuando ese monte derrite la nieve, precisamente donde cae es en este río Éufrates. También está formado por el Frat o Kara, que nace cerca de 65 kilómetros al nordeste de Erzurum y constituye la frontera oeste de Mesopotamia. A los 31 grados de latitud norte y 47 de longitud este, el Tigre se une al este para formar lo que ahora se llama el Shatt el Arab. Y después de un recorrido de 145 kilómetros, entonces que desemboca en el Golfo Pérsico. Lo interesante de este río es que ayuda a ubicar la localidad del huerto del Edén, porque fue uno de los 4 ríos del paraíso. Precisamente en el mapa van a poder ubicar Kiwai y van a poder ver estos 4 ríos alrededor de él, y por eso es que se cree que el Edén esté ubicado en esta región conocida como el creciente fértil, que incluye partes del actual Irak, Siria y Turquía. Abarca toda esa zona. Y de estos ríos usted puede leer en Génesis capítulo 2,
versículos de 10 al 14, que dice así: un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en 4 cabezas, llamados río Pisón, que se dice rodeó toda la tierra de Ávila, o sea, Arabia; el río Gihón, que habría rodeado toda la tierra de Cus, que es Etiopía; el río Hidekel, río Tigris, que iría al oriente de Asiria, o sea, de Irak; y el río Éufrates. La situación de los 2 primeros confundió durante mucho tiempo a los estudiosos, pero Juris Zarins, de la Universidad del Estado del Suroeste de Missouri, cree que un río hoy llamado Karun, que nace en Irán y fluye hacia el Golfo Pérsico, es el Gihón, y fue un lecho seco en el desierto de Arabia Saudita y contuvo en su tiempo las aguas del Pisón. Según este científico, el Edén se hallaba situado en la confluencia de los 4 ríos en la región del Golfo Pérsico, que es la cual se cree que es Kuwait. Así que les invito después a que visiten el mapa y van a poder ubicar Kuwait, donde estaba el huerto del Edén. Van a poder ver claramente esos 4 ríos y sobre todo lo que recorre el río Éufrates. Nace en Turquía y fluye por las montañas de Anatolia hacia Siria, posteriormente Irak, y el río concluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que a su vez desemboca en el Golfo Pérsico. Su caudal no es abundante en relación al tamaño de su cuenca, ya que discurre por zonas áridas y desérticas, donde se da un importante aprovechamiento hídrico, con multitud de presas en su curso, sobre todo en Turquía, y la irrigación en Mesopotamia, que tiene más de 5.000 años de historia. La escasez del agua en el Medio Oriente deja a Irak con el temor permanente de que Siria, que es Irán, y Turquía vayan a utilizar la mayor parte del agua antes de que llegue a ellos. O sea que esto está teniendo ya un conflicto entre las naciones. Todos estos datos que yo les estoy dando, hermanos, es porque verifica la profecía que estamos leyendo, donde el río Éufrates se va a secar. Sabemos que Babilonia, Irak, fue la ciudad más grande construida en las riberas del Éufrates, y es frontera oriental del territorio que Dios prometió a Israel. O sea que sabemos que aún Israel no posee todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Y es por eso que creemos en un milenio, y que va a ser en el milenio cuando Dios va a cumplir su promesa de que por fin Israel va a tener todo el territorio que Dios le prometió, porque lo que Dios promete lo cumple. Y hasta este momento, fíjense que cuando las conquistas de Josué estuvieron a punto de conquistar todo el territorio, pero no lo lograron. Las promesas del Señor no se cumplen a media. Él las cumple por completo. Por eso que hasta este momento Israel no tiene todo el territorio prometido. Lo va a llegar a tener en el milenio. En el tiempo cuando Juan escribía el Apocalipsis, este río era la frontera natural entre el Imperio Romano y las tribus sidómitas del Oriente. O sea que lo que ha de ocurrir en este río es una predicción que ya fue profetizada no solo en Apocalipsis, sino también en Isaías 11:15, en Zacarías 10:11. Se está profetizando esta sequía, que esto es lo que sí nos incumbe a nosotros. Es señal ya de los últimos tiempos. Es un verdadero fenómeno natural de grandes envergaduras. Estamos hablando de que por 5.000 años ha sido un sistema hídrico para estos países grandes por el cual el río atraviesa. Entonces, que se esté secando en este momento para países que dependen de su caudal es una situación muy caótica, pero señal para nosotros de que el Señor viene pronto. Dice el versículo 12, la segunda parte, que la sequía tiene como objeto preparar el camino a los reyes del oriente.
Los reyes del oriente se trata de una coalición con que la bestia, el anticristo, va a hacer guerra contra Israel. Y es por eso que este río se seca, porque va a proveer paso a todos esos ejércitos y todo ese armamento y todos esos carros de guerra y todo eso le va a proveer acceso a que lleguen hasta Israel y rodeen Jerusalén. Cuando hablamos de países del oriente, estoy hablando de Japón, China, o sea, se van a estar involucrados en esta coalición. Son enormes potencias en todos los órdenes, democrático, militar, técnico y político. Y es por eso que, según el versículo 13, Juan vio salir de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta, 3 espíritus inmundos como... Vamos a ver, 13. Dice el versículo 13. Vamos a leerlo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 inmundos a manera. Este animal, como analogía en la Biblia, ¿por qué lo eligen? Porque representa lo inmoral, lo sucio, lo repugnante. Su incesante croar vuelve loco, aturde a la gente. Y para los hebreos, todo animal acuático que no tuviese escama era inmundo, según Levíticos 11 del 10 al 12. Y este animal se asocia, recuérdense que hemos podido ver en las trompetas, en las copas, la asociación a las plagas a Egipto. Y según Éxodo 8:2, esta fue la segunda plaga que invadió a Egipto. Pero ¿cuál es el significado? Porque no se trata literalmente de este animal. Se trata de demonios que van a tomar posesión de estos líderes de las naciones, que van a venir contra Israel, quienes por medio de una propaganda seductora y organizada van como si estuvieran hipnotizando a los pueblos para que se lancen contra Israel. Eso lo dice el versículo 14, que dice, pues son, ve que el mismo texto aclara la analogía, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos hablando aquí de una guerra mundial, que se van a involucrar muchos países, también van a haber países que van a defender a Israel, pero prácticamente estamos hablando de una guerra mundial. ¿Okay? A través de la historia, el diablo se ha apoderado de personajes, de hombres, de líderes de naciones que han hecho mucho daño. Y uno de ellos sabemos que fue Hitler. Es un ejemplo de lo que el diablo puede hacer por medio de un títere político. O sea, no estamos diciendo que estas personas son el diablo, sino que son poseídos de manera tal que lo que hacen es contra Cristo. Recuerden siempre que el anticristo tiene 2 sentidos. Uno que imita a Cristo y otro que es contra Cristo. Si yo fuera a poner un ejemplo de uno que imita a Cristo, el Papa, pero uno contra Cristo, Hitler, cualquier líder comunista, etc. Entonces vemos ahí que dice la palabra que antes que venga el anticristo van a venir muchos anticristos. ¿Okay? Pero estos demonios van a hacer señales, portentos, prodigios que van a sobrepasar las fuerzas naturales y por medio de estos milagros van a persuadir a líderes de naciones a que se unan a sus fuerzas, pero van a terminar en lo que se conoce como el gran día de Dios. ¿Okay? Y por eso en el versículo 15 el Señor anuncia su venida. Dice el 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su
vergüenza. Aquí el Señor anuncia su segunda venida. Lo anuncia como un ladrón. Quiere decir ladrón que va a ser de una manera inesperada. Va a aparecer por sorpresa. Quizás en ese tiempo no van a tener en cuenta las profecías. No van a tener en cuenta que el Señor ha prometido que va a regresar a la tierra. Y es por eso que Él se presenta como si fuera un ladrón. De buenas a primeras, imagínense todos estos países, la artillería, el armamento, todo el movimiento militar, pasando el río Éufrates seco, llegando a Israel, sitiando y rodeando a Jerusalén. Ellos hacen todo eso porque no se imaginan que va a terminar en la guerra de Armagedón y que todos ellos van a terminar muertos. Por eso es que si ellos supieran verdaderamente lo que va a pasar, no estuvieran en eso. Pero el Señor viene como ladrón. Ahora, es importante, porque precisamente textos como este son los que confunden a muchas personas que interpretan el Apocalipsis y a través de diferentes escuelas. Y hay quienes no creen, prácticamente de que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Pero aquí no podemos confundir esta venida con el arrebatamiento. En el arrebatamiento también el Señor viene como ladrón a la hora que no esperamos. Pero esto sí tenemos que entender. Cuando hablamos de segunda venida, es todos los acontecimientos que van a ocurrir durante esa etapa. De esa segunda venida, lo primero que ocurre es que Cristo viene como ladrón para nosotros los cristianos, o sea, inesperado, pero es para arrebatarnos, elevarnos y nos encontramos con Él en las nubes. Cristo jamás en ese tiempo pone un pie en la tierra. Nos espera en las nubes y de ahí pasamos el tercer cielo y entramos a la Nueva Jerusalén. Y ya a la vez que estemos en la Nueva Jerusalén es por la eternidad. De allí nos salimos. Pero esta segunda venida, sí el Señor pone un pie en la tierra, que de eso vamos a estar estudiando obviamente en el capítulo 19, y es cuando ocurre la guerra de Armagedón, que por eso siempre tenemos que tener muy bien claro cuando la Biblia habla de día. Fíjate que aquí mencionó también que dice en el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero el 14 dice, para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay que entender día. Cuando la Biblia menciona día de Jehová, está incluyendo todo esto que les hablé, todo ese periodo, el periodo de la tribulación, que antes de la tribulación el Señor se lleva a la iglesia. La segunda venida con el Armagedón, el reino milenial de Cristo y luego la destrucción final de los cielos y la tierra por medio del fuego, el juicio final. Todo eso se entiende como día de Jehová, porque a cualquier ocasión en que Dios interviene para cambiar el curso de la historia y realizar sus propósitos, se le llama día de Jehová. ¿Entienden? Entonces, más bien, aquí estamos hablando que tiene que ver con el juicio divino contra su pueblo o sus enemigos. Por tanto, el día de Jehová tiene por lo menos dos características especiales. Se lo podemos ver por un lado como un día de juicio, porque es cuando se va a manifestar la ira de Dios. Pero también el otro rasgo va a ser un día de bendición, porque es cuando Dios va a cumplir todas sus promesas. En nosotros estamos en gloria, pero también va a cumplir las promesas hechas a Israel. Porque aunque el Señor se lleva a la iglesia, Israel continúa en la tierra, Israel continúa bajo promesa del Señor. Ahora, cuando la Biblia habla del día de Jesucristo, que hay muchos textos que lo mencionan, pero ya mira cómo está avanzando el tiempo. El día de Jesucristo es un solo momento y es el rapto. ¿Okay?
Cuando la Biblia usted va a leer que dice el día del Señor, es lo mismo que día de Jehová, que ya lo expliqué. Pero cuando habla del día de Dios, es el fin del mundo, que va a ocurrir al final del milenio. Ya ese sí es el fin del mundo. La gente a veces se confunde y piensa que en el Armagedón se va a acabar el mundo. Y no, no se va a acabar el mundo. Van a haber personas que van a pasar a esa época, a ese tiempo milenario. Pero no es el fin es cuando se pasan los 1000 años y podemos entender, usted lo puede leer en casa, cuando Primera de Corintios 15, 24 al 28, que es cuando se presenta a Cristo como entregándole a Dios todo lo que se ha venido haciendo. Entonces se dice que entonces para que Dios sea Dios en todo. El asunto está que en ese Corintio Jesucristo está entregándole a Dios el reino, pero Él mismo es Dios. Entonces es al Dios Trino que se le está entregando el reino y es el final. Pero en esta ocasión de la sexta copa comenzará un preludio de guerras y su clima será la batalla de Armagedón. Y para entender este preludio de guerras, o varias guerras que van a suceder en esta guerra mundial, nos ayudan mucho profecías del Antiguo Testamento. Este no es un estudio del Antiguo Testamento, pero por ejemplo, comienza una campaña del Anticristo contra Egipto, Daniel 11, 40 al 45. Usted puede leer del asedio a Jerusalén, Zacarías 14 del 1 al 4, habla de lo que se va a sufrir en Israel, y la batalla final, que es Apocalipsis 16, 16. Por eso es que el versículo 15 no es un inciso fuera de lugar. Usted dirá, pero ¿por qué el Señor está hablando de su venida y está como haciendo un llamado? ¿Qué? Es porque esta amonestación va a servir de aliento a Israel. Israel está pasando por estas guerras. Israel está sufriendo este asedio a Jerusalén, va a ser destruido el templo. Bueno, Zacarías 14, del 1 al 4, habla cosas terribles que van a suceder en estas guerrillas y en esta guerra. Entonces, ese remanente que queda, que está ahí, necesita palabra de Dios que le dé esperanza, que le deje saber, esto no es para siempre, esto va a pasar, yo vengo pronto. ¿Me entiende? Y es ahí donde entonces para darle esperanza, no a la iglesia, porque la iglesia está en gloria, no a los decapitados, porque están descansando esperando la resurrección, es para el remanente de Israel que está en ese momento. Quiero adelantarme un poquito sobre la gran señal de la sequía del Éufrates. Porque el Éufrates viene a ser uno de los ríos más importantes de la historia. Y literalmente se está secando, literalmente. Aguas que una vez fluyeron con mucha fuerza, ahora simplemente es algo leve. Y esta disminución del caudal es un síntoma de un problema mucho más amplio por la crisis hídrica que amenaza a territorios de ahí del Medio Oriente. ¿Okay? El Éufrates nace en Turquía, atraviesa Siria e Irak y ha sido una fuente de vida durante milenios. Son aguas que han alimentado a las civilizaciones antiguas, permitiendo el florecimiento de ciudades prósperas y ha regado tierras fértiles. Nosotros sabemos que siempre que los hombres construyen casas, pueblos, ciudades, tratan de buscar siempre el agua, estar cerca del agua, porque les es muy conveniente. Y es por eso que este río ha servido para atraer muchas ciudades. Pero hoy se está secando. ¿Cuáles son las causas que están permitiendo la sequía del Éufrates? Rápido, la construcción de presas y embalses en Turquía ha reducido el flujo de aguas a Siria e Irak.
Segunda razón, yo tengo aquí muchos datos, hermano, pero no los puedo compartir todos. La agricultura intensiva, especialmente el cultivo de algodón, porque el algodón consume mucha agua. Y tercero, el cambio climático con sus patrones de lluvia erráticos y temperaturas altas. O sea que el calentamiento global ha provocado una disminución de las precipitaciones en la región y ha reducido el caudal del río. ¿Cuáles son las consecuencias de la sequía? Consecuencias devastadoras para la región, comenzando con la agricultura, porque ha disminuido la producción ganadera, crisis alimentaria en Siria e Irak, los precios de los alimentos han aumentado, muchas personas están luchando para satisfacer sus necesidades básicas, ha aumentado la pobreza, la desnutrición y ha generado tensiones entre estos tres países, Turquía, Siria e Irak. O sea, Turquía como país de origen del río controla el flujo del agua a través de presas, provocando la sequía del Éufrates y el desplazamiento de miles de personas. Los agricultores han perdido sus medios de subsistencia y se han visto obligados a abandonar sus tierras y buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Entonces, en conclusión, ¿por qué se está secando el río Éufrates? Si les preguntaran a analíticos que no creen en la Biblia, que no tienen pendiente las profecías, y le preguntan, ¿por qué se está secando el río Éufrates? Ellos responderían, debido a una combinación de factores, construcción de represas, aumento de la demanda del agua en la agricultura y por la sequía del calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias? La disminución de recursos hídricos para la agricultura y el consumo humano. Pero ¿qué respondemos nosotros los creyentes? ¿Por qué se está secando el río Éufrates? El río Éufrates se está secando porque está profetizada la sexta copa. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Esta sequía del río va a proveer acceso a esa coalición de naciones que vienen del oriente para hacerle guerra a Israel y van a terminar entonces en el Armagedón. Y es por eso que yo les decía, hermanos, que tenemos una evidencia más de tantas que están surgiendo al mismo tiempo. Una señal más de primero que de lo que Dios promete lo cumple y segundo de cuán cerca estamos para que el Señor venga y nos recoja. Que el Señor les bendiga.